Hoy vamos a adentrarnos en el lado más oculto y polémico de Hwang In-jeop, una figura que ha conquistado a millones pero cuya vida amorosa está envuelta en rumores y silencios que han alimentado la curiosidad del público. Si te gustan estos análisis, suscríbete y deja tu like, es clave para el algoritmo de YouTube, ya que ayuda a que este contenido llegue a más personas interesadas y mantiene vivo el canal. Apoyar con un Super Thanks también permite seguir creando investigaciones como esta con más profundidad. Y si no puedes, comenta qué fue lo que más te sorprendió. Quédate hasta el final porque la última revelación te dejará impactado. Hay algo que ocurre con ciertos actores que trasciende la habilidad técnica y que resulta extraordinariamente difícil de definir con precisión, aunque sea completamente reconocible en el momento en que uno lo experimenta como espectador. Y es esa cualidad particular de las actuaciones donde la emoción que se transmite no parece completamente contenida dentro de los límites de la ficción, donde algo se filtra desde un lugar que va más allá del personaje y del guión y que hace que lo que uno está viendo en pantalla adquiera una textura de realidad que las actuaciones puramente técnicas, por más impecables que sean en su ejecución, raramente logran producir. Y desde muy temprano en su carrera, pero especialmente durante las grabaciones de los dramas que lo convirtieron en un fenómeno global, Hwang In-jeop fue generando en las personas que lo observaban con suficiente atención esa sensación específica de estar viendo algo que no era únicamente actuación. No en todas las escenas, no de manera constante e igualmente intensa en cada momento de cada proyecto, sino en momentos específicos, en determinadas interacciones y en ciertos tipos de escenas que parecían activar en él algo que el resto del tiempo permanecía más contenido o más cuidadosamente guardado detrás de la competencia técnica que había desarrollado con los años. Las escenas románticas eran donde esa sensación era más pronunciada e imposible de ignorar para quien miraba con la atención suficiente. No porque sus actuaciones en escenas de acción o de conflicto fueran menos hábiles, sino porque en las escenas románticas la emoción que se requería transmitir tenía una especificidad que hacía que la diferencia entre actuar desde la técnica y actuar desde la experiencia fuera más visible, más perceptible en los pequeños detalles que la cámara captura, aunque el guión no los especifique. La manera en que sus ojos se movían durante ciertos momentos de intimidad emocional con sus contrapartes. No con la dirección calculada de alguien que sabe exactamente a dónde mirar para producir el efecto visual que la escena requiere, sino con algo más parecido a la cualidad errática e involuntaria de los ojos de alguien que está procesando una emoción real y que no tiene completamente bajo control a dónde van sus ojos cuando esa emoción es suficientemente intensa. Los silencios que aparecían en ciertos momentos de entrevistas cuando la conversación tocaba el tema del amor o de las relaciones personales, silencios que eran más largos y más cargados que los que cualquier pregunta de esa naturaleza requeriría si uno simplemente estuviera decidiendo qué responder en términos de contenido. Silencios que tenían la calidad específica de alguien que está también decidiendo hasta qué profundidad puede responder sin revelar más de lo que ha decidido que es seguro revelar en ese contexto. Y la sonrisa que aparecía en ciertos momentos cuando el tema era el amor, diferente a las otras sonrisas que sus fans habían aprendido a catalogar con la precisión de personas que habían pasado suficiente tiempo observándolo como para conocer la diferencia entre sus registros de expresión. Más pequeña que algunas, más interna, más parecida a algo que emerge cuando un pensamiento o un recuerdo toca brevemente la superficie de la conciencia antes de ser devuelto al lugar donde normalmente reside. Todo eso fue construyendo, en la comunidad de personas que lo seguían con atención sostenida, una impresión que fue creciendo en consistencia e intensidad a medida que se acumulaban los momentos que parecían apoyarla, que detrás de las actuaciones, detrás de la habilidad técnica que era innegable, había algo más personal, algo que venía de una experiencia concreta que le daba acceso a ciertos estados emocionales de una manera que no podía ser completamente explicada por el entrenamiento actoral. Y entonces el éxito masivo de True Beauty llegó y con él llegó también la escala de atención que convierte cada detalle en material de análisis, y los fans comenzaron a revisar no solo las actuaciones en sí mismas, sino todo lo que las rodeaba con esa pregunta específica en mente. Las interacciones con miembros del elenco fuera de escena. Una de las ilusiones más persistentes que genera el trabajo de los actores en el entretenimiento coreano, y especialmente el trabajo de actores como Hwang In-jeop que se especializan en cierto tipo de personaje con una efectividad extraordinaria, es la ilusión de que lo que ves en pantalla te dice algo definitivo sobre quién es la persona que la interpreta. Es una ilusión comprensible, incluso inevitable en cierta medida, porque los mejores actores siempre dejan la impresión de estar poniendo algo genuinamente propio en cada personaje, y cuando esos personajes tienen una presencia tan consistente a través de diferentes proyectos como la tiene el arquetipo que Hwang In-jeop interpreta con mayor frecuencia,
Esa consistencia termina siendo leída por las audiencias como información sobre la persona real y no solo sobre la persona ficticia. Pero las personas que lo han seguido durante suficiente tiempo como para haber acumulado un conocimiento real sobre cómo es él cuando las cámaras no están filmando, cuando no está en el contexto de una actuación que requiere que proyecte esa específica mezcla de frialdad exterior e intensidad emocional interior que sus mejores personajes tienen, saben que la realidad es considerablemente más compleja y más matizada que lo que la suma de sus papeles podría sugerir. La persona que aparece fuera de los dramas, en el territorio más abierto y menos controlado de las entrevistas y los eventos y los lives, tiene características que sus personajes no tienen o que tienen de maneras muy diferentes. Y una de las más llamativas, una de las que sus fans más observadores mencionan con más consistencia cuando describen la diferencia entre el actor en pantalla y la persona fuera de ella, es el nerviosismo específico que aparece cuando las preguntas tocan el tema del amor y de las relaciones de una manera directa. Porque en los dramas Hwang In-yeop interpreta personajes que pueden sentarse con la emoción romántica de una manera que parece completamente natural para ellos, que la habitan sin que se perciba incomodidad ni evasión aunque el personaje mismo sea reservado o poco expresivo. Pero él, fuera del personaje, cuando alguien le hace una pregunta sobre sus propias relaciones o sus propios sentimientos hacia el amor, muestra algo completamente diferente. La mirada que baja. No de manera dramática ni de una manera que señale obviamente la incomodidad, sino de esa manera más sutil que tiene el lenguaje corporal cuando el cuerpo hace algo que la mente consciente no ha autorizado completamente, cuando la emoción que se está tratando de contener encuentra un canal de expresión mínimo antes de que el sistema de control pueda interceptarla. La pausa que precede la respuesta, que tiene una calidad particular, más densa y más reflexiva que la pausa normal de alguien que simplemente está eligiendo sus palabras con cuidado. Más parecida a la pausa de alguien que está decidiendo no solo qué decir sino hasta qué punto puede decirlo sin revelar más de lo que ha decidido que es seguro revelar en ese momento y en ese contexto. Y lo que dice cuando finalmente responde, que suele tener esa característica de las respuestas que comunican genuinamente algo sin comunicar lo más importante, que son verdaderas en lo que dicen pero que dejan sin decir exactamente lo que haría que la verdad fuera completa. Existe un fenómeno muy específico que ocurre con Hwang In-yeop cada vez que aparece en un drama romántico, tan consistente y tan predecible que sus fans ya la anticipan antes de que ocurra con la certeza de alguien que ha visto el mismo patrón repetirse suficientes veces como para saber exactamente lo que viene. El fenómeno es este. Internet pierde la cabeza intentando determinar si lo que se percibe en pantalla tiene raíces en algo que existe fuera de ella. Y lo notable no es que esto ocurra, porque en cierta medida ocurre con muchos actores que tienen suficiente química en pantalla con sus contrapartes como para generar ese tipo de especulación. Lo notable es la intensidad con que ocurre en su caso particular, la persistencia con que la pregunta sobre lo real y lo ficticio se mantiene viva mucho más allá de lo que la mayoría de los rumores sobre parejas de pantalla suelen durar, y la manera en que esa pregunta encuentra material nuevo para sostenerse en cada proyecto que hace en lugar de agotarse con el tiempo como suele ocurrir cuando la respuesta evidente es que no había nada real que encontrar. Pasó con varias de sus coprotagonistas a lo largo de su carrera, cada vez con variaciones en los detalles específicos que generaba la especulación pero con una estructura subyacente que se repetía con una regularidad que sus fans más reflexivos encontraban significativa. La química que transmitía en pantalla con ciertas actrices tenía algo que iba más allá de la compatibilidad técnica de dos actores que saben construir juntos un momento emocional. Tenía la textura específica de dos personas que se conocen de una manera que el guión no requería que se conocieran, que tienen entre sí una historia que el personaje no tiene con el personaje de la otra persona, pero que se filtra hacia afuera en la manera en que los cuerpos se relacionan en el espacio y en la manera en que los ojos se mueven cuando el otro está cerca. Y luego estaban los momentos fuera de escena que resultaban en algunos aspectos más reveladores que las escenas mismas. Las entrevistas de promoción donde los actores hablan sobre la dinámica de trabajo y sobre sus contrapartes de una manera que supuestamente es profesional y neutro, pero que a veces revela más de lo que los involucrados probablemente pretendían revelar. Hay una tristeza particular que se instala en ciertas personas que alcanzaron algo que desearon durante mucho tiempo y que en el proceso de alcanzarlo descubrieron que el precio que pagaron incluía cosas que no estaban en la lista que imaginaban cuando el deseo todavía era solo un deseo y no una realidad con todas sus consecuencias. No es la tristeza del fracaso, que tiene su propia lógica y su propio vocabulario y que de alguna manera resulta más fácil de procesar porque hay una claridad en ella, una dirección obvia hacia la que la energía puede orientarse. Es la tristeza más complicada y más difícil de articular del éxito que llega con costos que nadie anticipó,
del logro que abre puertas que uno quería que se abrieran y simultáneamente cierra otras que uno no sabía que valoraba tanto hasta el momento en que se cerró. Y esa tristeza específica, esa que vive en la paradoja de tener todo lo que uno dijo que quería y seguir sintiendo la ausencia de algo que el todo no puede llenar, es la que sus fans más perceptivos comenzaron a notar en Hwang In-jeop en el periodo que siguió al éxito masivo de True Beauty. Porque antes de convertirse en lo que es hoy, antes de que su nombre se volviera un término de búsqueda en decenas de idiomas y su cara apareciera en pantallas en todos los rincones del planeta, Hwang In-jeop vivió los años de incertidumbre que forman parte de la historia de casi todos los actores que eventualmente alcanzan ese nivel de éxito, pero que en el momento en que se viven no ofrecen ninguna garantía de que el éxito va a llegar. Los años donde se trabaja hacia algo que podría no materializarse nunca de la manera que uno espera. Los años donde la carrera es una apuesta y no una certeza, y donde esa incertidumbre colorea todo, incluyendo las relaciones personales, incluyendo la manera en que uno se permite o no se permite construir vínculos profundos con otras personas cuando no sabe con claridad quién va a ser ni dónde va a estar dentro de un año. Y hay algo que esos años producen en las personas que los atraviesan, además de la resiliencia y la determinación y todos los atributos positivos que las narrativas del éxito suelen enfatizar cuando hablan de este tipo de trayectoria, y es una especie de solitud practicada, una manera de habitar la propia vida que se vuelve habitual durante ese periodo y que no desaparece automáticamente cuando las condiciones externas cambian porque los hábitos internos tienen su propia inercia que es independiente de lo que ocurre afuera. Hwang In-jeop dejó escapar en diferentes momentos y en diferentes contextos comentarios que sus fans atesoraban porque eran raros en él y porque cuando ocurrían tenían esa calidad de las palabras que salen de un lugar genuinamente vulnerable. Comentarios sobre la soledad. No descritos con esa palabra necesariamente, no nombrados directamente como un problema ni como algo que requiriera atención o remedio, sino presentes en la manera en que describía ciertos aspectos de su vida, en las imágenes que usaba cuando hablaba sobre lo que la fama había cambiado, en los momentos donde la conversación tocaba el tema de la conexión real con otras personas y su voz adquiría esa textura particular que tienen las palabras cuando vienen de un lugar que normalmente se mantiene más cerrado. El miedo a perder oportunidades aparecía también. Ese miedo que no es solo profesional, sino que tiene una dimensión personal que rara vez se nombra explícitamente pero que existe en paralelo con la versión profesional. El miedo de que los momentos donde la conexión real con alguien es posible sean también momentos que se pierden porque la vida que la fama construye no siempre deja espacio para cultivar esas conexiones de la manera que requieren para convertirse en algo duradero. Y la desconfianza, que emergía en sus palabras sobre la dificultad de saber en quién confiar cuando la propia situación ha cambiado de manera tan drástica y tan rápida como cambió la suya. Cuando las personas que se acercan tienen motivaciones que ya no son completamente transparentes de la manera que podían serlo en periodos anteriores de la vida donde uno tenía menos que ofrecer y por lo tanto menos razones para que alguien se acercara por razones que no fueran simplemente la persona que uno era. Sus fans comenzaron a mirar las sonrisas de las fotografías de eventos y de los lives y de todas las apariciones públicas donde se suponía que debía estar en su mejor versión con una atención diferente, buscando en ellas no solo la expresión positiva que la situación requería sino lo que existía detrás de esa expresión, la textura real de lo que estaba ocurriendo en el espacio privado que ninguna cámara podía ver completamente.